Buenas tardes a todos, soy Diego Martín Sánchez Blumenkron, como lo dijo Belén. Soy cofundador de Preon Energy. Preon Energy es una empresa. Ahí está. Es una empresa que se dedica a la consultoría estratégica sobre el mercado eléctrico mayorista. El equipo de Preon Energy tiene profesionales altamente especializados en el mercado eléctrico mayorista. Tanto a mi socio como a mí nos tocó presenciar el cambio, el pre-reforma y post-reforma. Nosotros pertenecíamos a la Comisión Federal de Electricidad y a partir del 31 de agosto emprendimos nuestro proyecto. Dentro de la experiencia que nosotros tenemos y por qué nosotros entramos en contacto con Plexos es por la necesidad de evaluar proyectos a largo plazo de generación, ¿sale? En las actividades que nosotros representábamos era el escoger las posiciones de cobertura y evaluarlas a largo plazo. Ese es como nuestro primer contacto con Plexos. Al final de la vida, o bueno, de nuestra vida en la comisión, dejamos a CFE Calificados, que es la que se dedica al mercado, ahí hay que actualizarlo porque ya son 1.1 gigas de contratos de suministro y más de 2.5 gigas de contratos de generación, contratos de cobertura. Derivado de la necesidad de poder evaluar de manera correcta las posiciones, por eso lo subrayamos ahí, nada más que se movió, tendría que estar aquí abajo, es que nosotros empezamos a modelar con Plexos y a darnos cuenta que Plexos era más que una herramienta para poder decidir si una cobertura era buena o generaba dinero o no lo iba a generar. Por eso el título de la importancia de aplicaciones de la modelación de un mercado eléctrico en proceso de maduración. Como bien saben, nuestro mercado está apenas en pañales, si le quieren decir así, apenas está empezando. Por lo tanto, es sumamente importante tener certidumbre, ¿no?, para poder atraer inversión. Hoy en día nos encontramos en una situación huevo-gallina en la que nadie quiere firmar un contrato, un PPA a 20 años, pero es la única manera de financiar proyectos nuevos, pero no hay proyectos nuevos, no hay liquidez en el mercado, ¿vale? Esto quiere decir que toda la generación que existe está en contratos de cobertura o back-to-back con cargas. La tendencia y bueno, la misma arquitectura de nuestro mercado lo que promueve a largo plazo es esto mismo, es tener contratos de cobertura. Por lo cual, bueno, es necesario modelar para poder conocer el futuro, pero más allá de eso, a corto plazo lo que nos puede dar una herramienta como Plexos o las habilidades que nos pueden dar son las que ilustro aquí. Hoy en día, por ejemplo, estoy ilustrando la diferencia entre un pronóstico y una modelación, que bueno, obviamente todos aquí lo saben, pero lo que la mayoría de la gente o participantes del mercado está haciendo hoy en día es tratar de simular estadísticamente el comportamiento del mercado. Les estoy ilustrando aquí un modelo de redes neuronales, eso es como lo más avanzado y lo que la mayoría de los teóricos recomiendan para poder hacer un análisis o un pronóstico que sea más apegado a la realidad. El problema con esto es que ellos están utilizando en las primeras capas, sí, cosas que tienen, bueno, no cosas, más bien inputs que tienen mucho histórico, como lo son obviamente lluvias, temperatura, demanda, comportamientos que ya están medidos. El problema es que en las capas adicionales están utilizando los PMLs, lo que ya sucedió en el pasado. Volviendo al tema de que somos un mercado que apenas está empezando y que está apenas madurando, ahí es donde radica el problema. Si nosotros queremos utilizar datos que ya sucedieron, 2016, 2017, 2016, que fue cuando empezó el mercado, no vamos a tener buenos resultados porque el mercado ha ido cambiando, la forma de operar del mercado ha ido cambiando. Entonces, nosotros al enfrentarnos con esto, lo que decidimos o lo que concluimos al final fue que sí, o sea, bueno, los análisis estadísticos funcionan y funcionan de manera excelente,
pero había que utilizarlos para, y como lo vimos con Felipe, generar pronósticos o generar situaciones hipotéticas, pero con parámetros que son estables o con parámetros que tienen suficiente historia como para analizarlos estadísticamente, que es lo mismo que clima, demanda, lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que nosotros empezamos a hacer, fue tratar de apegar el modelo de Plexos a la realidad. Empezar a utilizar los mismos supuestos que SENACE. Llámese ofertas a cero de todo el autoabasto, a precio cero, ofertas a cero de las intermitentes, toda la generación firme no despachable, simularla de la misma manera. Costos de oportunidad, que eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta para este mercado, que es el costo del agua. Al final del día, si nosotros llegamos a tener un modelo muy estable o un modelo que nos arroje resultados importantes en cuanto a emular el mercado, lo que vamos a hacer es darle la vuelta al problema del huevo gallina, que es la manera que creemos nosotros en la que esto puede ser solucionado a corto plazo. Y esto es mediante la creación de un mercado secundario, generar swaps, forwards, etcétera, productos financieros que nos permitan darle o traer liquidez al mercado, traer certidumbre y por lo tanto traer mayor inversión de nuevos proyectos, de nuevos participantes y poder darle más dinamismo al mercado. Nosotros nos dimos a la tarea de simular todo esto y llegamos a estos resultados. Esto es un backtesting. Lo que pueden ver en la línea punteada es los resultados de la simulación y la línea naranja son los resultados que obtenemos con nuestro modelo de corto mediano plazo, si le podemos decir así. Aquí obviamente enfrentamos muchos problemas, que es la falta de transparencia del SENACE. Si SENACE fuera más transparente, estoy seguro que estos resultados cambiarían y serían mucho más apegados a la realidad. Hoy en día SENACE no publica las salidas de a mantenimiento o salidas forzadas de los equipos, de las líneas, de todos los sistemas necesarios para operar el mercado. Lo publica en una forma en la que es muy poco digerible y que no permite que tú puedas modelar o llegar a una exactitud mayor a la que, bueno, nosotros por lo menos no hemos podido llegar a la que les estoy mostrando aquí. Claramente, eso se puede ver, por ejemplo, en los meses de verano, cuando empezamos a tener problemas en que nuestro porcentaje o la desviación se hace mucho más grande. Esto obedece a que no tenemos exactamente las líneas que están hoy en día funcionando y que hoy en día opera el SENACE. Se tienen las del 2017, este año SENACE no publicó el modelo de red, entonces ese es un primer problema. Un segundo problema es que no sabemos las salidas, no sabemos si hay una central funcionando o no. Lo único que sabemos es por región y por tecnología qué es lo que está y qué es lo que no está. El tema de combustibles es casi una caja negra. El tema de las restricciones de gas no las conocemos y México es un país que tiene muchas restricciones de gas. Entonces todo este tipo de factores nos ayudarían a poder apegarnos más a la realidad y a generar o empezar a darle dinamismo a un mercado secundario para poder empezar a vender este tipo de productos financieros. Hoy en día nosotros en los meses de invierno ya podríamos empezar, o bueno, más bien ya estamos empezando a promover esto con participantes como comercializadores no suministradores, que son aquellos que pueden tomar este tipo de riesgo, inclusive para suministradores calificados. Pero bueno, las aplicaciones de esto son tremendas, ¿no? Desde vender swaps completos hasta vender diferenciales para los suministradores para que puedan cubrir sus riesgos de congestión y pérdidas. Que ese es otro tema que también es muy complicado porque tenemos nosotros derechos financieros de transmisión, pero solo te cubren la parte de la congestión. Las pérdidas a veces llegan a ser el 20% del componente del PML. Entonces se necesitan muchos más productos financieros para poder empezar a darle más inercia a este mercado y ahora sí arrancar como se debe, traer liquidez, etc. Lo que les platicaba de que no es posible confiar en lo que sucedió en el pasado
para poder hacer un análisis estadístico mucho más apegado a la realidad, se puede observar aquí, por ejemplo. A partir de abril, mayo de 2017, SENASA empezó a utilizar los costos de oportunidad. Esto no es porque ellos no hayan querido, es porque no existía la regulación, pero empezó a existir más o menos alrededor de estos meses. En el momento en que ellos hacen eso, el modelo obviamente ya lo toma en cuenta, por eso está mucho más despegado, pero ellos empiezan a acercarse más a la realidad, ¿vale? Bueno, nuestro modelo se empieza a acercar más a la realidad. En 2016 hubo otros temas que tampoco nos permiten tomar en cuenta esos datos como para poder hacer un pronóstico estadístico. Es por esto y por todos los, todas las cosas que les he comentado, que nosotros decidimos mejor hacer una simulación de mercado en vez de irnos por la parte estadística. En algún momento será mucho más fácil y nos tomará mucho menos recursos utilizar pronósticos estadísticos como redes neuronales, etcétera, para poder predecir los precios marginales locales y dejar Plexos como una herramienta para largo plazo. Hoy en día lo vemos muy poco probable porque tenemos muy pocos datos que analizar. No tenemos ni un año de estabilidad todavía. A partir de enero de 2018 volvió a haber otro cambio, que fue la entrada en operación del mercado del manual de importación y exportación, que sí puede llegar a impactar. Y bueno, en el ejemplo del mercado de Baja California lo pueden ver perfectamente. Pero bueno, básicamente es lo que nosotros estamos haciendo. Hoy en día las desviaciones que tenemos, como pueden ver aquí, pues son muy pequeñas. En verano empieza a haber problemas. Esperemos que entre más transparencia exista en los datos podamos nosotros acercarnos más a esto y bueno, básicamente al final del día hoy tenemos, esto hay que actualizarlo, al día de hoy ya traemos menos 2%, menos 2.5% y menos 21% en el total anual. Estos porcentajes que ustedes pueden ver aquí son el promedio ponderado de todos los precios del sistema, está ponderado por zona de carga, por la demanda de cada zona de carga, y lo mismo para el modelo, ¿vale? Nuestro modelo tiene 108 zonas, tiene modelados costos de oportunidad y lo que les decía básicamente, toda la operación de cómo opera regulatoriamente el mercado. Y bueno, básicamente es todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención.